Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día lunes 4 de noviembre quiero mandarle un saludo sobre todo a los miembros del canal, a aquellas personas que me están ayudando con sus colaboraciones mensuales y haciendo que este canal pues tenga más recursos para poder hacer contenido de calidad, comprar libros, en fin, seguir ahondando en esto que nos gusta tanto que es la literatura. Quiero aprovechar también porque sé que hay suscriptores del canal y además porque, en fin, hay tantos usuarios de YouTube que ahora mismo le están pasando mal, ya sea porque han perdido familiares, porque están en una situación de riesgo o pasando las molestias, vamos, de todo esto que está sucediendo en España, que ha sucedido. Este video saldrá para los miembros hoy día 4 y saldrá el día 11 para el resto de usuarios de YouTube. Y seguramente para entonces ya las cosas estarán resolviéndose, espero. A pesar de que es desconcertante la forma en que está tardando, ¿no?, la ayuda del Estado para poder acelerar, ¿no?, todo el proceso de recuperación en Valencia y que no para de llover, ¿no? Hoy mismo en Barcelona nos ha llegado una alerta por el teléfono de que venían lluvias, muchas lluvias, bueno, Castelldefels, el aeropuerto, todo paralizado por inundaciones. Aquí en Gracia, en Barcelona Centro, me parece que no ha habido mayor problema. Sí, fuertes lluvias, se han anulado muchas cosas, las clases, etcétera. Pero bueno, una situación extraña, triste por los desaparecidos, por la gente que ha fallecido, por toda esta consternación que se genera en torno a estos desastres, ¿no? Parece mentira que en estos tiempos, con tantísimas telecomunicaciones y recursos de todo tipo y tecnología, vivamos situaciones que dejan tan desolado, ¿no?, a regiones afectadas por este tipo de gota fría o de fenómenos naturales, ¿no? Así que nada, un abrazo fuerte y apoyo desde este lugar que mucho no sirve para nada, pero bueno, siempre queda eso, ¿no? Los buenos deseos de que las cosas vayan mejorando lo más rápidamente posible. Y bueno, hoy he pasado todo el fin de semana nuevamente, segundo fin de semana, ya casi totalmente recuperado del resfriado, pero lo hemos pasado aquí, recluidos en casa, estaba lloviendo, los días no eran días para ir por ahí. Y bueno, como siempre que nos quedamos en casa, pues el plato fuerte es la lectura, ¿no? Así que bueno, les quería comentar en este video un poco lo que estoy leyendo y luego hablar de un cuento que he estado revisando este fin de semana y que es un cuento de la escritora norteamericana, sureña, nacida en Jackson, Mississippi, Eudora Welty. ¿M? Eudora Welty, que nació en el año 1909 y falleció en el 2001. Pues escribió un cuento, entre muchos otros que escribió, pero uno de ellos que se llama No es para ti, mi amor. Este cuento que se publicó, si no me equivoco, en 1952 o entre 1952 y 1955, me recuerda mucho a un cuento de Chekhov, uno de los maestros de la cuentista Eudora Welty, que es La Dama del Perrito, y que ya hemos comentado en formato de taller aquí en este canal. Bueno, este cuento es un cuento del que me gustaría hablar brevemente, pero antes quería comentarles que entre chaparrón y chaparrón pude ir a la librería a buscar este libro que estamos trabajando en el taller de proyectos del Centro Cultural Teresa Pamis los días jueves.
y se trata de la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, en esta edición de Alianza Editorial. Bien, estoy leyendo la novela y bueno, estoy ahí rescatando cosas interesantes de cara a hablar sobre el tema del reflejo, un tema que ya eh, hemos tratado en uno de los videos, pero que seguramente va a tener una ampliación a partir de la lectura que haga de este libro, El retrato de Dorian Gray. Porque además este libro me ha llevado inevitablemente a repasar algunos de los cuentos de Oscar Wilde. Y aquí tenemos en esta edición de Austral, tenemos esta edición de los cuentos completos, ¿no? Que incluye El Príncipe Feliz y otros cuentos, Una casa de granadas, El crimen de Lord Arthur Savile y otras historias, El retrato de Mr. W.H. y poemas en prosa. Aquí hay dos relatos que me parecen interesantes de cara a el tema del reflejo. Uno de ellos es el retrato de Mr. W.H. y el otro es un cuento que ya prefigura el retrato de Dorian Gray o el tratamiento del doble, ¿no? Que es El pescador y su alma, ¿no? Este cuento de aquí, El pescador y su alma, que voy a leer, y entonces seguramente esto será motivo de otro video en el que ampliaremos, ¿no? Las cosas que tengan que ver con la obra de Oscar Wilde. Luego, sin quererlo, me encontré con este librito. Fíjense qué maravilla de libro, chiquitito. Sí, es un libro de esta editorial que también es fantástica, que es Periférica. Y se trata de historia de una novela de Thomas Wolfe, ¿no? No sé si recuerdan este escritor terriblemente prolífico, ¿no? Al punto de que, bueno, tenía pues en el editor Perkins, este famoso editor de los grandes escritores norteamericanos, descubrió a Fitzgerald, descubrió a Hemingway, en fin, un monstruo, ¿no? Y este tipo tuvo que enfrentarse pues a la locura y a la, digamos, a la monumental obra de Thomas Wolfe, ¿no? Cortando y cortando y ayudándolo pues a mejorar, ¿no? Entonces, fíjense aquí, en este libro nos va a contar digamos, los entretelones de la escritura de la novela Del tiempo y el río, ¿no? Cuyo proceso de escritura protagoniza, ¿no? Este libro. Eh, es curioso que un escritor tan prolífico como Thomas Wolfe, según aquí la solapa, nos dice que es sobre todo reconocido por sus cuentos, ¿no? En formato breve, y que están publicados sus libros de cuentos también por Periférica. Este libro me parece muy interesante porque va a ahondar en la relación entre Thomas Wolfe y Maxwell Perkins, que fue su editor, es decir, en esta relación entre escritor y editor. Y por otro lado, Historia de una novela nos va a contar el proceso de escritura de una novela que además duró, me parece que unos 15 años, ¿no? La escritura de esta novela Del tiempo y el río, que sucedió a una que lo hizo, ya lo convirtió en una leyenda, ¿no? Que es El ángel que nos mira, publicada en 1929, ¿no? Así que este libro también va a ser o a formar parte de los libros que vamos a rondar en este mes de noviembre que ha empezado húmedo y oscuro. Estoy terminando este libro de Peter Orner, del que ya les hablé el video anterior. Hoy, día 4, está saliendo ya. A las 6 de la tarde sale para todos un video que estaba solamente para miembros, en el que comento el cuento El capote de Nikolai Gogol. Llegué a ese cuento gracias a este libro de Peter Orner, que es una delicia. Es un libro que
Realmente me he tomado el tiempo de leer con calma porque cada capítulo me lleva a repasar algunos autores, a repasar algunos relatos que ya había leído y que quería volver a leer para poder dialogar en cierta manera con lo que nos ofrece aquí Horner. Este libro es muy interesante porque es un collage, reúne eh, reseñas o comentarios sobre lecturas y sobre libros indispensables para Horner, sobre todo relatos breves, y también nos habla de su experiencia como lector y por otro lado todo está, digamos, atado a partir de una investigación sentimental que tiene que ver con la relación que Peter Horner tenía con su padre, ¿no? Fallecido ya cuando el escritor norteamericano escribe este libro, ¿no? Así que hay alguien ahí. Y justamente hay alguien ahí de Horner es nuevamente la razón de este video. ¿Por qué? Porque Horner en uno de sus capítulos nos va a comentar su tremenda debilidad, ¿no? Por esta escritora norteamericana Eudora Welty. Eudora Welty. Sí, página 73 dice Eudora Welty, ídola, la llama Horner, ¿no? Yo había leído a Welty, de hecho, en el Club Diletante, un club de lectura que llevamos a lo largo de la pandemia y luego 1 o 2 años más con mi querido amigo Mauricio Calzadilla. Comentamos ahí ya un cuento de Eudora, un cuento bastante curioso, ¿no? Que además es el cuento, me parece, que comenta aquí Horner, ¿no? Horner llama la atención sobre este cuento eh, que se llama El Fuego, ¿no? ¿Sí? Y en cambio, habla del fuego, pero menciona también No es lugar para ti, mi amor, que es un cuento que yo no había leído, ¿no? Fíjense lo que dice aquí, ¿no? Dice, como todos los adjetivos que acabo de usar, sobre todo sublime, acabo de decir sublime en público, todos los cuentos que valen la pena funcionan mejor cuando se los lee que cuando te los cuentan, pero a mi parecer pocos sufren tanto esto como No es lugar para ti, mi amor, ¿no? Russell Bank escribió que había que tener al menos 40 años para captar su esencia, ¿no? No estoy seguro de que sea necesario poner un límite de edad. Conozco muchas almas que se quedaron detenidas en los 10 años, pero coincido con la idea de que algo de experiencia viene bien cuando nos adentramos en ciertos territorios ficcionales. Si fuera un librero fascista, restringiría la lectura de No es lugar para ti, mi amor, solo a los lectores y lectoras que estén en busca del amor imposible. Es un cuento en el que no pasa nada, pero todo cambia. Ahí no sé si estoy de acuerdo con Horner en esto, que ya es algo que se dice mucho de este tipo de relatos chejovianos, ¿no? Que es que no pasa nada, ¿no? Pero en realidad pasan muchas cosas en el cuento. Lo que pasa es que pasan dentro de los personajes. En fin, luego él habla del fuego, que es un relato que ya comentamos en su día, Mauricio y yo, un cuento duro, que no tiene nada que ver con No es lugar para ti, mi amor, ¿no? Eh, no es para ti, mi amor, es otra cosa, ¿no? Es el encuentro de dos extranjeros, dos forasteros que se encuentran en Nueva Orleans y él le propone a ella ir más al sur, ¿no? Ir todo al sur, todo lo al sur que se pueda, ¿no? Y cogen pues el coche, él coge el coche y se la lleva y se van juntos, ¿no? A explorar estas zonas. Unas zonas que están eh, sumamente, digamos, tostadas por el sol, ¿no? Todo lo contrario
de lo que estamos viviendo aquí en Barcelona y en España en estos días, ¿no? Sino que se nota constantemente en el relato por la forma en que ellos están achicharrando, ¿no? El calor que hacen. Y ese calor va a ir acompañado de una serie de manifestaciones eh, que estos dos personajes observan, ¿no? Ellos, bueno, se van hacia el sur, es como que no se sabe nada de sus relaciones, no hablan de sus matrimonios. Ella le pregunta en algún momento por su mujer y él simplemente no quiere responder, levanta la mano, hace un gesto, ¿no? Y este viaje, un viaje absurdo, un viaje extraño, un viaje sin motivo ni destino, ¿no? Porque va a terminar además en una especie como de callejón sin salida, ¿no? Un punto en el que el agua corta la carretera y ya no se puede ir más allá. Y entonces a partir de ahí pues ellos tienen que regresar, ¿no? O sea que es un viaje que no tiene ni un destino claro ni tampoco un motivo claro, ¿no? Siempre está ante nosotros la sensación de peligro en el sentido de que van avanzando hacia un lugar inhóspito, un lugar que es inhóspito pero que además es áspero porque vemos que es una realidad pues pobre, distinta, sumamente rural, ¿no? Y por momentos incluso totalmente desprovista, ¿no? De nada, uno está pensando en cualquier momento les estalla el coche y se quedan aquí varados, ¿no? Y ahí entonces, ¿qué va a pasar? No ocurre esto. Lo que va ocurriendo es que ante tremenda contención de los personajes, finalmente va a haber como una especie, bueno, un encuentro, ¿no? Entre ambos, un encuentro que Welty mantiene en secreto porque lo oculta a través de una elipsis y luego ya regresan a la ciudad, ¿no? Y en la ciudad él le dice, lo último que le dice a ella es perdona, ¿no? Y es todo lo que sabemos de lo que ha pasado entre ellos, ¿no? No sabemos qué ha pasado entre ellos, solo sabemos que él le dice esto, ¿no? Perdona. Y al final hay como una reflexión sobre la juventud y sobre los años de la juventud de él que nos hace pensar que no se ha comportado, ¿no? En el encuentro que han tenido en medio del cuento, ¿no? Entonces este cuento de Welty realmente es una locura, ¿no? Te deja en esa sensación y, como les digo, recuerda muchísimo a La dama del perrito de Chekhov, ¿no? Donde tenemos a esta mujer que está de vacaciones en un balneario, tiene un perrito y se encuentra con este otro hombre, ambos casados, ¿no? Pasean juntos, se enamoran y finalmente se enredan, ¿no? Y cuando todo ha terminado, cuando esa aventura ha terminado, pues sigue quemando, ¿no? El recuerdo de esa relación en estos dos personajes y se buscan. Él la busca a ella, pero ella acepta y terminan encontrándose y dándole un segundo tiempo a su relación de amantes, con la idea abierta, porque el cuento no ahonda en el destino de esta relación, con la idea de que deben seguir adelante, de que deben renunciar a sus vidas, a sus matrimonios y enfrentarse a la pasión que los tiene ahí atrapados, ¿no? En este caso no pasa nada de esto, me recuerda mucho a Perdidos en Tokio, ¿no? Ese final entre Murray y Scarlett Johansson en que él o ella se dicen un secreto y se dejan en medio de la calle de la Gran Avenida, ¿no? Y ahí termina todo, ¿no? Y termina todo y sin embargo no ha pasado nada entre ellos, aunque tú sabes que en el fondo ambos tenían ilusión de que sucediera algo y esa ilusión es casi todo lo que ocurre, ¿no? Entonces estamos aquí ante una historia de alta contención, que es lo que genera esa
sensación digamos, de represión de la emoción, de la pasión de estos personajes, ¿no? Es un cuento extraordinario, y me recuerda mucho lo que decía Richard Ford de La dama del perrito, ¿no? Richard Ford contaba que la primera vez que leyó ese cuento es que no entendió realmente por qué todo el mundo decía que era tan bueno, ¿no? Y luego, 10 o 15 años después lo volvió a leer, ya se había enamorado, se había separado, había tenido hijos, creo, incluso. Y claro, al volverlo a leer, el cuento adquiría otro nivel, ¿no? Cosas interesantes de este cuento, por ejemplo, el estilo que utiliza Eudora Welty para darle la voz y saltar de la voz de un personaje al otro, ¿no? Welty utilizó al principio mucho la tercera persona omnisciente, ¿no? Esta voz bíblica, ¿no? Que nos va contando la historia y que lo sabe todo de todos y que puede hacer lo que quiere. Pero con el tiempo, realmente Welty se fue yendo cada vez más a esas primeras personas, a esas historias de versiones en las que son las voces de los personajes y sus particularidades, su personalidad ahí contenida en esas voces sureñas, las que terminaban contando las historias, ¿no? En este cuento ya hay algo de eso, ¿no? Vamos a encontrarnos que tanto va bailando entre el punto de vista de ella y de él, ¿no? Fíjense aquí, ¿no? Debe ser más que evidente, pensó ella. Por eso todos creen que pueden quererme u odiarme con solo mirarme. ¿Cómo la perdimos? Aquella forma lenta y segura que en el pasado tenía la gente de saber cómo se sentían los otros, con el privilegio asociado de retraerse cuando esa parecía la mejor opción. La gente enamorada como yo, supongo, revela la forma de acceder a los secretos de todo el mundo. Fíjense que aquí ella, ¿no? Es el punto de vista que nos muestra este narrador en tercera persona que dice pensó ella, ¿no? Y le da la voz a su pensamiento. Bien, ahora vemos en el punto de vista de él, ¿no? Aunque, decidió él, podía concluirse algo sobre el problema de aquella mujer, al menos por el momento. Sin duda, los implicados aún seguían vivos. Sin embargo, su problema era el único del que él se sentía del todo seguro en aquel lugar, como la única sombra reconocible en el restaurante, donde los espejos y los ventiladores se apresuraban a perturbar la luz mientras las conversaciones se atropellaban y perturbaban la paz. La sombra se encontraba entre los dedos de la mujer, entre su mano pequeña y vulgar, y su mejilla como algo que siempre fuera mejor llevar encima. Entonces de repente, cuando ella bajó la mano, el secreto siguió allí, iluminándola. Era una luz fuerte, vigorosa, que se alzaba desde debajo del ala de aquel sombrero, tan cerca de todos ellos como las flores que había en el centro de la mesa, ¿no? Entonces vemos cómo, además, con un nivel técnico increíble, ¿no? En un primer momento nos va a transmitir de forma directa lo que piensa ella, es decir, que reproduce directamente lo que piensa ella, ¿no? Y en cambio lo que piensa él lo va a filtrar a través de la voz de este narrador en tercera persona, un narrador que con el tiempo Welty va a ir eh, reduciendo y reduciendo casi hasta la inexistencia, ¿no? Casi simplemente al rol de darle paso a las voces de los personajes, ¿no? Bien, Welty fue fotógrafa, ¿no? Durante muchos años se la pasó tomándole fotos digamos, a la vida, a las costumbres de la gente del sur. Sus padres no eran sureños. Ella nació en Jackson, sí, en Mississippi, vivió ahí toda la vida, vivió en la casa del padre, y de hecho eso es un museo súper importante, ¿no? La casa Welty. Es decir, una mujer que vivió toda su vida ahí, hermética, no le gustaba hablar de sus cosas, ella consideraba que el escritor pues era su obra, ¿no? La vida del escritor no tenía ningún interés para nadie, y así mantuvo su vida, una, eh,
con una confidencialidad tremenda, ¿no? Y se ve pues que el hecho de haber fotografiado a la gente, de tener y prestar tantísima atención a los gestos de los personajes, y además esa influencia chejoviana que tuvo Welty en su estilo, porque por ejemplo, lo dice aquí en la entrevista que le hacen en el Paris Review, ¿no? Y en un momento le preguntan, ¿no? ¿En qué sentido, dice, está cercano Chekhov al sur de hoy? Esto se lo preguntan en 1972, Linda Quell, ¿no? La periodista que la entrevista. Y dice Welty, ¿no? Chekhov amaba la singularidad de las personas, su individualidad. No daba ninguna importancia al sentido de familia. Advirtió que el destino estaba dejando atrás toda una forma de vida y también su humor ruso me parece muy similar al humor de un sureño. Es un humor basado principalmente en los personajes. En Tío Vania y en El Jardín de los Cerezos, Chekhov reúne a los personajes y hablan sin parar, aunque nadie escuche realmente. Y sin embargo todo está impregnado de mucho amor y comprensión, de conocimiento y aceptación de la idiosincrasia de los demás, de tolerancia, y también de una considerable complacencia en lo dramático. Eh, entonces, este punto, este tema que tiene Chekhov y que es tan palpable, ¿no? Cuando uno lee a Chekhov se encuentra con personajes eh, extraordinariamente bien diseñados, en el sentido de que son vívidos, que son contradictorios, que por más callados o elocuentes que sean, siempre esconden ahí y además muestran con sus gestos parte de su personalidad, ¿no? Esto marcó a fuego, ¿no? A Eudora Welty. Eudora Welty, ya con su trabajo de fotografiar, su conocimiento del sur, por otro lado la perspectiva que le daba el hecho de ser una persona que no era el 100% sureña, una persona que además visitaba mucho las ciudades, que vivió largas temporadas en Europa, ¿no? Esa perspectiva le permitía también eh, generar retratos siempre con esa pizca como de ironía, ¿no? Ella vivía fascinada por el sur, ¿no? No decía que era mejor el sur que el norte de Estados Unidos, pero sí que el sureño era más hablador, ¿no? Le gustaba más contar historias. Ella decía que quizás en el norte habían buenas conversaciones, pero que de esas conversaciones podíamos sacar solo un hecho de la vida del interlocutor. En cambio, en el sur probablemente las conversaciones nos dan datos sobre toda la vida de las personas. Las personas, decía Welty, en el sur se reúnen para contarse la vida de principio a fin y con gran detalle, ¿no? En esta entrevista también se ve la tremenda influencia que tiene, por ejemplo, Virginia Woolf, ¿no? Queda marcada por la lectura de Alfaro, ¿no? En el sentido más técnico, ¿no? Entonces tenemos por un lado a una Eudora Welty con una sensibilidad especial por el sur, por las historias del sur, por las voces de esos personajes, por el personaje forastero que llega al sur y mira el sur con ojos que tienen que traducir esa realidad. Es el caso de este cuento en el que ambos personajes vienen de fuera. Pero a nivel técnico es muy interesante también. ¿Por qué? Porque tiene un estilo que, como les digo, no se ciñe a la perspectiva de un solo personaje, sino que más bien va a ir bailando entre la perspectiva de varios personajes. Y recuerdo esto del cuento de El Fuego, ¿no? Me parece que es la niña o hay un personaje ahí que tiene la voz del cuento y el cuento se hace enigmático y se hace extraño y se hace un poco hermético a la primera lectura, aunque se va abriendo con una segunda o tercera lectura, justamente por los límites que tiene esa voz que cuenta la historia, ¿no? Bien, bueno, tiene una autobiografía, Welty, que me gustaría visitar, se llama La palabra heredada, ¿m?
Y además, al igual que lo hizo Onetti, al igual que lo hizo Gabriel García Márquez y antes, por supuesto, el maestro William Faulkner, también Welty crea un pueblo, ¿no? Eh, este cronotopo que le llaman, ¿no? Que es un espacio ficticio que el autor crea para que ahí vivan sus personajes y de alguna manera el autor pueda reproducir toda su cosmovisión a partir de esta creación, ¿no? Caprichosa. Y en este caso, el espacio narrativo geográfico que Welty, eh, digamos que ideó, se llamaba Morgana. Me quedo con una frase extraordinaria de Welty que además me identifica muchísimo desde mi escritura, desde mi forma de valorar la literatura, y es que el habla es otra forma de acción, ¿no? Esto lo decía también Austin en filosofía. Recuerdo estas ideas pragmáticas que consideran el habla como una acción, ¿no? Entonces puede ser una acción efectiva o inefectiva, o ineficaz. En este caso es sumamente eficaz la manera como a través de las voces de los personajes Welty nos lleva, nos subyuga a las emociones contenidas en ellos y también nos permite explorar ese territorio misterioso, extraño, huraño y a la vez fascinante, lleno de colorido, de puntos que aparentemente son mágicos, aunque en realidad son tan reales, ¿no? Son tan humanos a través de sus relatos que podemos encontrar en una edición de Penguin Random de sus cuentos completos, ¿no? Escritora maravillosa de Dora Welty, hay que leerla y bien que lo sabía Peter Orner, de quien ya estaremos hablando seguramente la próxima semana, ya más profundamente de su libro y de él mismo. Me quedan algunos capítulos, pero vamos, se disfruta mucho este libro editado por Chai Editora. Eudora Welty, Thomas Wolfe, Oscar Wilde. Empezamos noviembre y bueno, nada, espero que la cosa se mejore en España, que se limpien las calles de lodo y que podamos, sobre todo que puedan las personas afectadas seguir el camino, ¿no? Que es la única manera para poder superar las cosas terribles que nos pasan en la vida. Seguimos leyendo.